Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Bienvenidos a su programa, la Masterclass, este miércoles. Les deseo un buen inicio de semana. Si usted es miembro de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Lo hacemos con mucho gusto, sin ningún costo para usted. Solamente requiere solicitarlo, señalando qué sesión, para qué día, para cuántas personas, para qué personal va dirigido, y con mucho gusto lo hacemos. Solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com. Le reitero, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto la agendamos en tiempo de pandemia sin ningún costo para usted. También le recuerdo que esta plática quedará grabada y estará disponible para todos ustedes en YouTube. Entren a YouTube, teclean Medical Legal Center y te recuerden que todos los lunes tenemos teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. El martes un podcast relacionado con un tema importante de salud de esta semana. El miércoles esta masterclass, y de lunes a viernes la voz del residente, dos voces de residentes cada día. El lunes tenemos de otorrinolaringología, de anestesiología, el martes de pediatría y de ginecobstetricia, el miércoles de medicina interna y urgencias, el jueves de oftalmología y de ortopedia y traumatología, y el viernes solamente de cirugía general. Esto para generar comunidad médica entre los residentes de estas especialidades en todo Latinoamérica. También les pido que nos ayuden a llegar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center o La Voz del Residente, para que cada día seamos una mayor comunidad, mucho más influyente. Y también recordarles que al terminar la sesión, las preguntas nos ayudan a elaborarlas solamente por el capítulo de preguntas y respuestas, no por el de chat, porque hay muy buenas preguntas que me encuentro todavía en el chat que no las elaboro porque no están escritas donde debe ser, que es en preguntas y respuestas. Por último, en Medical Legal Center tenemos un compromiso con la comunidad médica, y ese compromiso incluye una situación que siento que ha sido una situación incómoda para toda la comunidad médica, que es particularmente los casos del doctor Luis Fernando, aquel estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara que fue asesinado en las inmediaciones con Zacatecas en ejercicio de su profesión. Lo mismo con el doctor Irán de Tapachula, y recientemente se adicionó el caso del doctor Javid Curi. Todos médicos o estudiantes de medicina asesinados con motivo de su ejercicio profesional. Es algo que no debería de ocurrir en esta profesión que nos indigna, y que tenemos el compromiso de recordarlo siempre, hasta en tanto la autoridad de, de con los responsables con los responsables. Ahora sí, para mí es un gusto poderles presentar a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Él es el doctor Eduardo de Saúl Luna Madrid. Él es médico cirujano general, enfocado en cirugía digestiva. Tiene una alta especialidad en cirugía bariátrica y metabólica, y cuenta con las certificaciones de las sociedades de SAGES, CONASEM, CMSG, CMCOEM y la Asociación Mexicana de Cirugía General. Y un gran, que digo, hemos tenido varios variantes acá, pero hoy algo extraordinario: la manga gástrica de la A a la Z, guiada por fluorescencia verde de indocianina. Mi querido doctor Eduardo, bienvenido, muy buenas noches, un gusto y privilegio tenerlo en esta su casa. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. No, hombre, gracias por aceptar, hombre. Y yo siempre reitero que nuestros invitados, algo especial, además que lo hacen de una manera altruista, con la única finalidad de aportar a la comunidad médica, y eso tiene un valor, Eduardo, increíble. Yo además lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Y ahora sí, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas, y lo dejo con el mejor público. Gracias, nos vemos un momento más. Gracias. Ok. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Yo soy el doctor Eduardo Luna y hoy vamos a ver lo que es la manga gástrica de la A a la Z, guiada con fluorescencia o el verde de indocianina. ¿Sí? Las indicaciones de manera general de una manga gástrica actual es un índice de masa corporal mayor a 40, un índice de masa corporal de 35 más comorbilidades asociadas,
o un índice de masa corporal de acuerdo a la clasificación de Asia Pacific, que también entra en la norma mexicana de nutrición cuando el paciente mide menos de 1,5 metros, perdón. Y este es un índice de masa corporal de 37, un índice de masa corporal de 32 con comorbilidades, fracaso o refractario del tratamiento médico para bajar de peso de 6 meses a 12 meses, o un procedimiento de 2 etapas, con un índice de masa corporal mayor de 60, una obesidad mórbida con comorbilidades significativas como cirrosis, enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, uso crónico de esteroides y artritis reumatoide. ¿Sí? Las indicaciones actuales desde el 2013 incluyen a los pacientes con un índice de masa corporal de 30 a 35. Estos pacientes no deben de quedar fuera, sobre todo aquellos que tienen una enfermedad asociada no controlada o que su tratamiento médico conservador fue un fracaso. ¿Qué cambios anatómicos hay en lo que es la manga gástrica? ¿Sí? Primero hay que comprender qué es la normalidad de la función esófago-gástrico. ¿Sí? Los cambios anatómicos de manera sencilla, pues se refiere, esto es el tubo digestivo alto, lo que es el esófago, el fondo, el duodeno, pero tiene una serie de divisiones que vamos a ir detallando poco a poco. A la manga gástrica se le llama gastrectomía izquierda del antro, cuerpo y fondo, pero aquí, siendo específico, es una gastrectomía parcial. Queda como un manguito tubular largo y estrecho, ¿sí? Pegado a la curvatura menor, y reduce el tamaño del reservorio gástrico de tener la capacidad de 1,5 litros, 3 litros o hasta 5 litros, depende de cada paciente, a reducirla a 80 o 120 mililitros. Esto varía de acuerdo al paciente y a la sonda de calibración que se usa. Se remueve el 80% del estómago en estos pacientes y se extrae. ¿Sí? Y se ve de la siguiente manera. Esta es una imagen en 2 planos. ¿Por qué se decidió hacer la manga gástrica? El estómago tiene 4 capas diferentes, lo que son las fibras longitudinales superficiales, las fibras circulares medias, las fibras oblicuas profundas y lo que es la corbata muscular o el cabestrillo. Cuando nosotros hacemos la calibración mediante una sonda o sondón orogástrico que introducimos por la boca y desciende por el esófago y lo vamos acomodando pegado a la curvatura menor del estómago hasta llegar al píloro, o lo pasamos o depende de los diferentes equipos si lo dejan descansando en el antro gástrico. Y esta es la imagen anatómica superficial de lo que es el esófago, lo que es el cardias, que son las diferentes fibras, el cuerpo del estómago, el antro, donde se producen los jugos gástricos, y el fondo, donde se produce la hormona de la grelina, que es del apetito o la ansiedad, por la cual buscamos resecarlo. Lo que es la curvatura menor y detalles técnicos que tienen que ver con la cisura angularis y la unión gastroesofágica. ¿Sí? Recordando la anatomía y fisiología de lo que es el flujo libre de líquidos del estómago y el esófago, como lo vemos en la revisión del 2020 en New England, pues tiene que ver con el vaciamiento o aclaramiento esofágico, tiene que ver con la presión intragástrica y el acomodamiento del estómago, tiene que ver con el cabestrillo, las fibras circulares que forman el ángulo de His, ¿sí? El esfínter esofágico inferior, el cardias, la línea Z y la unión gastroesofágica no significan lo mismo. Como podemos ver aquí en la parte derecha superior, también está algo que le llaman esfínter externo, que es la crura diafragmática, que es su pilar izquierdo y su pilar derecho, y viéndolo en tercera dimensión, lo que es el esófago con el estómago en forma de embudo, y de manera superior atraviesa lo que es la crura diafragmática. Todo esto tiene que ver para que haya un adecuado paso de líquidos o sólidos hacia el estómago. Esta imagen tiene que ver con la sección que iniciamos en la manga gástrica, ¿sí? Del antro, cuerpo y fondo, hasta liberar
o seccionar completamente las fibras del cabestrillo y unas fibras longitudinales. Y esta es la imagen que vemos, ¿sí? Hacemos una sección perpendicular. Aquí la grapadora pues está muy pegada a la unión gastroesofágica, solo es un ejemplo de imagen porque más adelante vamos a ver los detalles técnicos. Este estudio, el doctor Bragueto de Santiago de Chile, demostró que los primeros 3 o 6 meses después de la cirugía bariátrica hay una disminución del esfínter esofágico inferior, lo que puede provocar lo que es un reflujo gastroesofágico. Hay diferentes propuestas sobre que la manga puede provocar reflujo o puede mejorarlo. Estos son los diferentes estudios que se observan, ¿sí? Como el doctor Bragueto dice que hay una hipotonía del esfínter esofágico inferior. El doctor Jiménez dice que hay una disección del ángulo de His y se pierde toda la función orquestada por lo que es la crura diafragmática, lo que es el ligamento frenoesofágico, el esfínter esofágico inferior y el esfínter intrínseco. Hay una disminución de la distensión del estómago. Jiménez también dice que hay una disminución del vaciamiento gástrico, pero estas cuestiones tienen que ver a qué centímetros están haciendo la antrectomía parcial del píloro. Hay una disminución de la grelina por resecar todo el fondo gástrico, lo que provoca dismotilidad. Tiene mucho que ver la forma del estómago, si produce reflujo o no, en forma de estómago en reloj de arena, en una L o en signo de S, y si hay un aumento de riesgo de hernia yatal. Hay trabajos que comentan en la literatura médica que al bajar de peso el fat pad o la grasita que está a nivel del ligamento frenoesofágico funciona, ¿sí? Para mantener la unión gastroesofágica dentro de la cavidad abdominal, y al bajar de peso puede regresarlo. O dejar un fondo, una porción del fondo del estómago y provocar un nuevo fondo de estómago que produce reflujo. Por el otro lado, están las propuestas de cómo mejora el reflujo gastroesofágico, la cirugía bariátrica, en específico la manga gástrica. Melissa, que también tenía un trabajo en la diapositiva anterior, decía que era un vaciamiento lento. Aquí ella en otro trabajo dice que está acelerado. También comentan que hay una disminución de la presión intraabdominal, disminución del compliance gástrico. Jiménez vuelve a publicar otro trabajo de que a los 3 o 6 meses hay una restauración del ángulo de His creado por adherencias, por lo cual el reflujo gastroesofágico mejora. Y también lo que es la forma de la manga gástrica correcta, en lo que es una forma de C invertida o en forma de plátano o banana, y la disminución de la tensión de la pared es lo que mejora. Pero hay muchos estudios, ¿sí? Los cambios fisiológicos a nivel de estómago, lo que buscamos principalmente es, al resecar el fondo del estómago, la hormona de la grelina. Al resecarla, pues la conocemos como una hormona reguladora del apetito, que se encuentra en el fondo gástrico en el 90% de los pacientes, y se cree que puede regular la homeostasis de la glucosa en asociación con las incretinas, que es la GLP-1 o el péptido YY, que son las hormonas intestinales que pueden mejorar la glucosa. Entonces, el mecanismo de la manga gástrica se considera una cirugía bariátrica restrictiva, pero con fines de docencia, porque en realidad tiene una función metabólica, ¿sí? Vamos a bajar de peso por el procedimiento restrictivo, disminuye la capacidad gástrica, por lo cual bajamos de peso. El efecto metabólico se asocia a la grelina, a su disminución al erradicar el fondo del estómago, lo que estimula la secreción de estas hormonas intestinales, provocando una supresión del apetito y una regulación de la glucosa a nivel sérica. También hay estudios que influyen si influye o no la antrectomía parcial del estómago. La motilidad gástrica y el vaciamiento, tenemos diferentes movimientos de peristalsis para la digestión a nivel del fondo, del cuerpo, del antro, que están coordinados de acuerdo a su inervación, ¿sí? Ya sea frénica, aferente y eferente, y lo que son los nervios vagos, ¿sí? Aquí, mediante medicina nuclear con centellografía, también se miden los movimientos de peristalsis, y esto lo estamos explicando porque al realizar la sección en la manga gástrica,
estamos creando una discoordinación, ¿sí?, del movimiento peristáltico del esófago con el estómago, y aquí la importancia de la alimentación evolutiva del paciente los primeros 3 meses después de la cirugía. Hay pacientes que sufren de espasmos gástricos o espasmos esofágicos y transgreden la dieta. ¿Sí? Lo que es la barrera antirreflujo, como lo vimos en las imágenes anteriores, pero esta es una imagen en doble plano, pues influye lo que es el diafragma o la crura diafragmática, lo que es la unión gastroesofágica, el esfínter esofágico inferior y el ligamento frenoesofágico, ¿sí?, lo que se altera cuando hay una hernia yatal. ¿Sí? ¿Qué es lo que influye? Influye el aclaramiento esofágico de acuerdo a la ley de Poiseuille, donde el flujo de los fluidos disminuye de acuerdo a la viscosidad de cada uno. Por eso la evolución en la dieta depende de la densidad de los líquidos. ¿Sí? En un paciente obeso la presión intraabdominal está elevada, lo cual estimula la presión intragástrica, lo cual vence la relajación del esfínter esofágico inferior y provoca el reflujo hacia el esófago. Y lo que es el peristaltismo o el aclaramiento esofágico, también. La fisiopatología de una hernia yatal, ¿sí?, tiene que ver con la unión del esófago con el estómago, atraviesa lo que es la crura diafragmática y depende de eso la clasificación. Existen 4 grados. Y esto altera pues lo que es la fisiología normal esófago-gástrica. La fisiopatología del reflujo, pues como lo mencionamos, disfunción del esfínter esofágico inferior, hipotonía basal, relajaciones transitorias del esfínter que son normales, y si hay un reflujo patológico es porque está alterado algún factor anatómico o la distensibilidad de la unión gastroesofágica está alterada. ¿Sí? Entonces, los cambios en la anatomía y fisiología esófago-gástrica causada por la obesidad son aumento de la prevalencia de desórdenes esofágicos motores, disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, un desarrollo de la hernia yatal, aumento de la presión intragástrica y aumento de la presión intraabdominal, más relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Los pacientes con sobrepeso y obesidad, el 50 o 70% tienen síntomas de reflujo gastroesofágico y existe una fuerte asociación entre el reflujo y la circunferencia de la cintura, más que la asociación con índice de masa corporal. Aunque se sabe que los pacientes con un IMC por arriba de 35 tienen más síntomas de reflujo gastroesofágico. En el 2012 se hizo un consenso internacional de manga gástrica para buscar los objetivos de esta técnica. Movilización completa del fondo gástrico con disección de la membrana frenoesofágica y resección del fondo gástrico completo, lo cual ha cambiado con el tiempo. Si es apropiada una identificación agresiva intraoperatoria de hernia yatal, o el defecto diafragmático debe ser cerrado después de la manga gástrica. Ahora sabe que puede ser antes o después. Y la identificación agresiva intraoperatoria de hernia yatal también varía. El esófago de Barrett es una contraindicación absoluta para manga gástrica. Y en el 2019, después de esta introducción previa, se hace una estandarización de los procedimientos en cirugía bariátrica, ¿sí?, en IPSO, que es la Asociación Internacional de Cirugía Bariátrica, y todos estos nombres que ven acá son cirujanos que tienen una larga trayectoria, bastante números de procedimiento, y de acuerdo a un consenso, llegaron a tratar de estandarizar lo que es la técnica quirúrgica. ¿Por qué decimos tratar? Porque en realidad la manga gástrica no está estandarizada, no todos seguimos las mismas medidas. Depende mucho de dónde te formaste, en qué escuela estudiaste, quiénes fueron tus maestros, porque aquí están los puntos a tratar de la sección del estómago para una manga gástrica simétrica. La distancia de la sección a nivel de la unión del esófago con el estómago puede ser a lo 1 o 2 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Por la irrigación que existe en esta zona. El uso de la sonda de calibración orogástrica dice que es de 32 a 40. ¿Sí? Esa sonda varía de acuerdo al volumen residual que se va a dejar y también con la parte de estómago que se va a resecar en antro.
Lo largo de la manga gástrica, pues esto es muy variado, depende de cada paciente, de la estatura que mida, la circunferencia del tórax y la circunferencia de la cintura. ¿Dónde vamos a iniciar la sección de la manga gástrica? Vamos a iniciar la antrectomía parcial, porque no es una antrectomía completa, a los 2 o a los 6 centímetros del píloro. ¿Por qué a los 6 centímetros? Hay que recordar que cuando empezó la manga gástrica, la disección se empezó a hacer a los 6 o a los 8 centímetros para liberarlo de lo que es el epiplón mayor y el diafragma y hacia abajo el píloro, porque no se, por la experiencia, no había había temor en llegar a esta zona donde se acerca el mesenterio e intestino delgado, hay más adherencias posteriores en el estómago y el páncreas, y era una zona temida. Pero con la evolución de los casos y la experiencia, se fue llegando al píloro. Entonces, ¿cuál es la fórmula correcta para hacer una manga gástrica segura y correcta? Pues hablando matemáticamente, no la hay, pero hay que respetar lo que es la geometría del estómago. Está lejos de ser un procedimiento estandarizado. Como pudieron ver, hay sondas de diferente calibre, hay secciones del antro de diferente medida, ¿sí? Hay tantas técnicas diferentes como cirujanos, ¿sí? Aunque el mismo nombre lo tenga la técnica que es gastrectomía vertical en manga, no significa que alguien más la vaya a realizar igual. Las variables extras pues son la anatomía del paciente, la diferencia de la técnica entre cirujano y el comportamiento del paciente. Y cambia hasta en el mismo cirujano si la cirugía es de día o va cambiando con el tiempo, ¿sí? ¿Por qué decimos que se trata de estandarizar? ¿De dónde vienen esos números? En medicina pues hay estudios de evidencia científica que abarcan metaanálisis, revisiones sistemáticas o ensayos clínicos controlados, ¿sí? Lo más importante a la hora de buscar un cirujano bariatra es ver su curva de aprendizaje, dónde se formaron, si en un hospital o un centro de excelencia, si tiene un aval universitario o un aval por autoridades internacionales o nacionales en cirugía bariátrica, quiénes fueron tus maestros, ¿sí? Y sobre todo que en ese centro haya un equipo multidisciplinario, porque van de la mano lo que es la técnica quirúrgica, lo que es la evolución de la dieta y lo que son los cambios a nivel psicológico del paciente. Factores que influyen en técnica y resultados. ¿Por qué digo que la manga gástrica está muy lejos de ser estandarizada? Porque puede ser realizada por 1, 2, 3 o hasta 5 puertos. Desde cirugía de puerto único hasta 5 pequeñas incisiones para introducir los trocar y los instrumentos a operar. El tamaño de la sonda orogástrica, sondón o buggy, como pudieron ver, el calibre cambia de 32 hasta 40, pero las últimas revisiones sistemáticas indican que un sondón de 36 French o menor es el adecuado para optimizar lo que es la baja de peso. ¿Qué significa un French? Un French es una medida que equivale a 1/3 del milímetro. Pero para ser más claro, una sonda de un calibre de 32 French mide 10.7 milímetros de diámetro. Una sonda de 36 French, que es la que nosotros usamos, tiene un diámetro de 12 milímetros y un sondón de 40 tiene un diámetro de 13.7 milímetros. Como ven, las medidas French van de par en par y la diferencia entre cada una y otra solo son 2 milímetros de diámetro, ¿sí? ¿Cuál es la otra cuestión? Hay que grapar de la derecha, del centro o del izquierdo del abdomen. Las referencias de las medidas anatómicas, cómo se consideran, sobre todo la cisura angularis, porque lo que vemos es una anatomía visual, y lo que es el antro gástrico también. El tamaño de la sonda, aunque seamos el mismo calibre, hay que aclarar que no le deja el mismo volumen residual a todos los pacientes. Y esto influye porque hay que ver el calibre, hay que ver el último disparo de la unión gastroesofágica, si se hace a 5 milímetros, a 1 centímetro o a 1.5, y hay que ver qué tanto retiramos de antro gástrico, si a los 2 o 6 centímetros. Estas tres dependen mucho del volumen residual que le va a quedar al paciente, aunque nosotros digamos que le queda un promedio entre 80 o 150.
La antrectomía, hay que aclarar que es una antrectomía parcial. Nosotros cuando vemos el antro gástrico, vemos una anatomía visual, pero en realidad la clasificación del estómago, la división es por histología, antro, cuerpo y fondo. En el antro, límite es hasta donde llegan las células G que liberan gastrina y eso pues no lo podemos ver visualmente. Simetría de la pared anterior y posterior del estómago a la hora de traccionar. Esto es muy importante para evitar que el estómago gire, se tuerza sobre su propio eje y provoque estenosis anatómicas o fisiológicas. La resección completa del fondo, pues entre comillas es completa porque hay que dejar 5 milímetros o hasta 2 centímetros de la unión gastroesofágica para mayor seguridad. También ver si se repara la hernia yatal que tiene, si no tiene síntomas de reflujo o si tiene síntomas de reflujo, ¿sí? Y reforzar la línea de grapas. ¿Con qué y cómo? Ya sea con un material biosintético, ya sea con una sutura mecánica anclada en las grapas o invaginación de la línea de grapas. Entonces, todos estos factores son los que influyen en la técnica y resultados. Y como se ve tanta variedad, pues en realidad no está estandarizada. Solo que se llegan a algunas medidas de seguridad para disminuir los riesgos de complicación, sobre todo el más temido que es la filtración. Nosotros hacemos la posición francesa, como se puede observar. Entre las piernas está el cirujano del paciente, al lado derecho del paciente está el segundo ayudante y al lado izquierdo del paciente pues está el camarógrafo, ¿sí? O el segundo ayudante. Esa es la posición que usamos nosotros para iniciar la manga gástrica. Insuflamos el abdomen con lo que es el neumoperitoneo a una presión de 18 milímetros de mercurio, supraumbilical, tomamos una medida del epigastrio o la boca del estómago, a 15 centímetros hacia el ombligo y en esa medida hacemos la incisión para colocar el trocar para trabajar, ¿sí? Eso depende si tienes una cámara bariátrica o una cámara normal por la longitud. Ya en esta imagen podemos apreciar que introducimos el trocar de 15 milímetros de diámetro, bajamos la presión del neumoperitoneo 14 y bajo visión directa procedemos a colocar los otros trócares por donde vamos a pasar nuestros instrumentos. Lo que es un trócar de 5 milímetros de diámetro, que es a nivel de la línea clavicular media, ¿sí? Por debajo del reborde costal derecho del paciente. Lo que es el trócar de mi mano derecha, que es de 12 milímetros de diámetro a nivel de la línea clavicular media, por debajo del reborde costal izquierdo del paciente. Y acá se puede apreciar a nivel de la línea axilar media, a la misma altura de este trócar, la pinza del ayudante para la tracción y contracción de la simétrica de la manga gástrica. Nosotros realizamos el primer disparo, o bueno, yo en lo personal, porque somos 3 cirujanos en el equipo y aunque trabajamos juntos, todos tenemos diferentes variantes. El primer disparo para seccionar el antro lo hacemos a través del trócar de 15 milímetros porque yo en lo personal uso una grapa que es de color negro o verde por el grosor del estómago a nivel del antro, que esto lo vamos a ver más adelante. Esta es la primera sección del estómago a nivel del antro. Como pueden ver, este antro prepilórico está ya tubulizado, no está tan distendido como en bota o tósico, por lo cual es muy importante que a la hora de calibrar el estómago con la sonda 36 French, que va pegado hacia la curvatura menor del estómago, que es esta, nosotros pasamos el píloro para ferulizar lo que vamos a dejar de estómago remanente. Recuerden que eso tiene que ver con la posición de la sonda nasogástrica, que es semirrígida. Si se pasa hasta el píloro, o se deja descansando en el antro, o se deja de manera verticalizada a nivel del antro. Eso tiene mucho que ver con lo que se va a dejar de antro gástrico, que tiene que ver con el vaciamiento del estómago y tiene que ver con la tolerancia de los alimentos y tiene que ver con la máxima optimización de la baja de peso. Y sobre todo con la forma del estómago. Si dejamos mucho antro y mucho fondo y calibramos con 12 milímetros de diámetro lo que es el cuerpo,
pues prácticamente estamos dejando un reloj de arena, lo que puede ocasionar cambios de presión, reflujo y filtración. En esta zona es importante el primer disparo porque en esta distancia es la cisura angularis. La cisura angularis, que solo la ubicamos por anatomía visual, prácticamente es a nivel de la curvatura menor y a nivel del píloro o el antro es casi 25% de esta distancia, pero nosotros lo ubicamos como el cambio de estos vasos sanguíneos de manera vertical a manera horizontal. Eso es sobre todo nuestra marca para iniciar el primer disparo. Nosotros dejamos entre 2 o 3 centímetros del píloro hacia el antro, por las razones que les comenté. Pero hay un trabajo del doctor Maloenda de NIPSO del 2013 que presentó, donde ellos hicieron un estudio comparativo de lo que veía el ojo del cirujano contra el radiólogo en el estudio post-manga varitado. Es un estudio de imagen con material de contraste, donde se observó, donde la manga se hizo por el mismo cirujano, el radiólogo fue el mismo en los 132 procedimientos y se observó la diferencia que uno piensa que del píloro a la sección puede dejar 2-3 centímetros, pero en el estudio se ve que se deja de 1 a 2 centímetros más hasta en el 50% de los pacientes. Es por eso que el volumen gástrico varía de paciente a paciente. ¿Sí? En este video vamos a observar lo que es la cisura angularis. Este es el segundo disparo. ¿Sí? Esta es la cisura angularis. Y ahorita vamos a ver la visión posterior. El segundo disparo también lo hago por el trocar del centro hacia arriba, verticalizando lo que es la manga gástrica, dándole simetría geométricamente con la forma que tiene. Aquí se ve tubulizado. ¿Sí? ¿Por qué es importante la cisura angularis identificarla? ¿Por qué se recomienda no ceñirse en esta zona? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que el estómago está muy irrigado, esa zona es la que tiene más déficit de irrigación. Entonces provoca una fibrosis crónica secundaria a isquemia. Y también tiene que ver con la tracción posterior de la cara anterior y posterior del estómago. Aquí esta es una visión posterior porque tenemos que hacer una tracción simétrica de esta región con la anterior, ver que no haya tejido holgado y vaya siguiendo el mismo trayecto de la manga gástrica. Aquí lo volvemos a poner, el de atrás es el páncreas. Para poder iniciar a hacer este procedimiento, pues tenemos que liberar el estómago, ¿sí?, de sus fijaciones, que ahorita lo voy a mostrar. Ya el tercer disparo y el cuarto lo vengo haciendo por el trocar del lado izquierdo del paciente con mi mano derecha, ¿sí? Esto tiene que ver con la técnica o tu escuela para irle dando forma a la manga gástrica de manera simétrica. Y también tiene que ver ya con cuestiones estéticas, si es por puerto único o trocar de 5 milímetros en todos lados. Habitualmente nosotros usamos 4 trócares, ¿sí?, de mi mano izquierda, el de la cámara de 15, de 5, el de 12 y el de 5 para el ayudante, y habitualmente no estamos usando en el epigastrio para levantar el hígado graso. Esto depende mucho del paciente si hace una dieta preoperatoria, donde tiene que hacerla durante 21-28 días para bajar el 10% del exceso de peso. Nuestros pacientes en nuestro equipo tienen que bajar el 10% del exceso de peso. Significa que si tiene 30 kilos arriba, tiene que bajar 3 para que sea un procedimiento más seguro. Está descrito que disminuye el riesgo de trombosis, de filtración, mejora el campo visual. ¿Sí? Como vamos a ver en esta imagen, nosotros al cerrar la grapa, hacemos una compresión del tejido de 20 segundos y al dispararla, nos esperamos otros 20 segundos para hacer una distribución de los líquidos del tejido o del aire que se encuentra dentro del estómago y sea un corte simétrico. ¿Sí? Que sea un corte simétrico. Aquí estamos retrayendo lo que es el disparador de una manera continua, simétrica y pausada. Eso ya está descrito también en diferentes papers. En mayor seguridad disminuye el sangrado
y asegura un grapado más seguro. ¿Sí? En este video vamos a ver lo que es la gastrectomía paso a paso. El ligachur, empezamos la división a los 5 o 6 centímetros del píloro pegado a la curvatura mayor, disecando el epiplón mayor de esta región hasta llegar 2 centímetros a nivel del píloro, para que nos deje poder dar una tracción adecuada y poder entrar en la región anatómica que les comenté que nosotros ubicamos del cambio de estos vasitos verticales a estos vasitos horizontales. Y una vez que liberamos hacia el píloro, vamos siguiendo hacia lo que es el ligamento frenoesofágico. Esto que ven acá es el diafragma, el músculo que divide el tórax del abdomen, y esto estamos haciendo una tracción para disecar lo que es todo el fondo del estómago y poder resacar la mayor parte posible. ¿Sí? Ya una vez que lo liberamos y extendemos ese estómago como si fuera una sábana para hacer un corte simétrico, normalmente el fondo del estómago se lo pueden imaginar de una manera práctica o burda como el buche de un pelícano, ¿sí? El fondo del estómago está hacia atrás de lo que es la parte posterior de su forma habitual, por eso liberamos el epiplón mayor hasta el ligamento frenoesofágico para poderlo estirar. Introducimos el sondón orogástrico por aquí pegado a la curvatura menor y lo canulamos hacia el píloro. Para después hacer lo que es la línea de grapeo. Aquí en esta línea de grapeo es una grapa tri-staple o triple grapeo reforzado por un material biosintético. Y colocamos un clip de titanio a ese nivel porque es el sitio donde frecuentemente tiende a sangrar un poco el paciente. ¿Sí? Hacemos el segundo disparo por el medio. Lo que ven pues es un material biosintético reabsorbible que se llama Simgar. Nosotros lo usamos de manera rutinaria para disminuir el riesgo de sangrado y también se comenta que influye en la disminución de la filtración. También coloco entre cada disparo y disparo un clip de titanio. ¿Por qué? Basado en los principios de la cirugía colorectal. Tienden a ser los puntos más débiles de la unión de estas suturas mecánicas. Y se va viendo lo que es la gastrectomía vertical tubulizada y simétrica. ¿Sí? Después procedemos al tercer disparo, que es con mi mano derecha, como lo pueden ver aquí, siguiendo una línea paralela a lo que vamos a dejar de estómago remanente, colocando el otro clip, hacemos el cuarto disparo, colocamos el otro clip, y el último disparo, como pueden ver, este es el fat pad, o la grasita, que está a nivel del ligamento frenoesofágico, y medimos de la unión gastroesofágica hacia nuestro disparo entre 5 milímetros o 10 milímetros, medio centímetro o 1 centímetro. ¿Sí? Esa es nuestra medida de seguridad por la zona de irrigación de la unión gastroesofágica que influye para disminuir el riesgo de filtración. Posteriormente a ello, cuando usamos material de refuerzo, colocamos el epiplón mayor a nivel del tercio distal de la manga para fijarla y disminuir el riesgo de torsión o de giro. Lo que es una línea de grapeo sin torsión, que tiene que ver con la tracción simétrica anterior y posterior del estómago. El objetivo es resecar pues todo el fondo. Tenemos que llevar parte del cuerpo y parte del antro, y como observamos, la línea de sutura mecánica va alineada. Aquí nos quedó pues una espiga que es como un pinito. Esto varía de acuerdo a la tracción y contratracción. El hecho de tomar las fotos de un estómago que insuflamos con aire es para cuestiones anatómicas del paciente. No son imágenes para mostrar como trofeos en las redes sociales. ¿Sí? Esto es otro estómago. Habitualmente, un paciente puede ocupar entre 4 disparos hasta 7 disparos. Este paciente ocupó 7 disparos, es el estómago más grande que hemos resecado, dándole la forma de una C invertida para resecar todo el fondo gástrico. ¿Sí?
Ya al finalizar la gastrectomía, exteriorizamos por el trocar de 15 el estómago remanente y procedemos a lo que es la prueba de azul de metileno. ¿Sí? Hacemos una insuflación, cambiamos de sonda, retiramos el sondón orogástrico, colocamos una sonda de 16 French, la introducimos a la mitad del estómago para introducir el material azul de metileno y ver si hay una filtración a nivel de la línea de Graf. Hay estudios donde se dice que no sirve para nada, que no sirve para prevenir la filtración, pero si existe una técnica adecuada o llegas a percibir que hay una filtración mínima, puedes dar un punto de refuerzo y actuar en el momento. ¿Sí? Eso es lo que es la manga gástrica de la A a la Z. Con el sondón de calibración que usamos, la manera de disparar las cargas y en la manera que lo abordamos. Pues lo que es el verde de indocianina, empezamos a usarlo, hay muy pocos trabajos de investigación, pero el verde de indocianina, que es fluorescencia, tiene más de 50 años, tiene un efecto en 2-3 minutos, que es como su debilidad, porque a veces solo ves el lavado o el washout. Según el albúmina, tiene un aclaramiento hepático, no tóxico, puede causar una reacción alérgica a pacientes alérgicos al yodo, pero no choques anafilácticos. Viene 25 miligramos en medidas de aliquots. Puede ser reconstituido en 10 mililitros de solución salina para una concentración de 2.5 miligramos por mililitro. Es económico en comparación con el azul de metileno. En Estados Unidos vale entre 70 a 100 dólares. Nosotros lo hemos comprado más caro aquí en México, entre 350 a 400 dólares. Y en cirugía se pueden usar de 2 a 4 cc por evaluación de la perfusión tisular e irrigación sanguínea. Los usos actuales del verde de indocianina es en cirugía reconstructiva para ver el suministro vascular de colgajos, ver que tenga una buena irrigación para que tenga una adecuada cicatrización. En la cirugía colorectal, resecciones bajas, ultra bajas o hemicolectomías izquierdas, donde hay más variantes anatómicas de la irrigación. En la cirugía esofagogástrica, ya sea en esofagectomías o en cáncer de estómago. En las colecistitis agudas por anatomía difícil de la vía biliar. Y en cirugía bariátrica, se empezó a usar en cirugía bariátrica robótica en cirugía revisional o de conversión. En oncocirugía para ver el nódulo centinela y el tumor órgano sólido, ya sea páncreas, adrenal e hígado. En la literatura médica no hay muchos estudios sobre verde indocianina y manga gástrica. ¿Sí? El primer estudio que se vio en el 2015 por el italiano Francesco Frattini, fueron 15 pacientes los que evaluó solo con una angiografía con el verde indocianina para evaluar la macrovascularización de los tejidos, la distribución uniforme del verde indocianina, como la iba viendo, lo que consideró un signo de microvascularización. Puede contribuir a detectar áreas de desvascularización, que el uso de este método verde indocianina es para ver si hay riesgo de filtraciones por isquemias, ¿sí? Perfundidas irregularmente, disminuidas o hay una ausencia de. El mapeo del esófago distal se apunta muy bien lo que es la estructura muscular y lo que es el estómago superior. En el 2015 en Sages se publicó este abstract donde se hizo una fluorescencia por imagen y demuestra la evaluación de los vasos sanguíneos segmentados en la unión gastroesofágica. Aunque normalmente la irrigación esofagogástrica es estándar, no hay mucha variante, ellos pudieron ver en este trabajo del 2018 la incidencia o los cambios significativos de la irrigación de la unión gastroesofágica, que puede ser de la arteria gástrica izquierda por una rama dominante derecha en el 20%, o una arteria accesoria del ligamento gastrohepático, ¿sí? Del 55 al 45%, ya sea hepático gástrica, que predomina el lado derecho en el 36%, y sobre todo en lo que es la arteria infradiafragmática o infrafrénica del lado inferior, que irriga los dos lados. A veces cuando estamos haciendo la disección de la unión gastroesofágica y liberando el ligamento frenoesofágico, vemos correr una arteria, que si no se dan cuenta la muerden y puede sangrar, y eso puede ser la causa de la filtración de forma crónica. El estudio en 2019
Sí, también otro italiano hizo un estudio de indocianina en manga gástrica, 43 pacientes consecutivos. En todos dio una perfusión tisular satisfactoria y adecuada. A todos les hizo la prueba post-manga gástrica con gastrografín, que es una serie esófago gastroduodenal. Y a pesar de ser todo esto, un paciente filtra. Entonces, la fisiopatología de la filtración es multifactorial. ¿Sí? Si se hace una manga gástrica simétrica, muy delgada, mucho antro, mucho fondo, de acuerdo a la ley de Laplace, puede ser la causa de esta filtración. Y ellos concluyeron que pues no parece ser un factor pronóstico para prevenir complicaciones de filtración en la manga gástrica. Y encontramos este estudio de revisión sistemática del 2020, aunque no es una revista dedicada a la cirugía de obesidad, pero sí gástrica, pues que la evidencia sugiere que no puede reducir lo que es la disminución de las complicaciones, pero que sí permite ver una perfusión en tiempo real y vascularización del tejido a dejar. ¿Ya? Entonces la irrigación habitual estándar es por las arterias diafragmáticas inferiores, derecha e izquierda, los vasos cortos y lo que es la arteria gástrica izquierda. En esta imagen vamos a ver lo que es en modo real la fluorescencia. Carla, esta es tu manga gástrica. Hicimos la prueba de azul de metileno para ver si está todo bien, no hay fuga, no hay de grafeo. El ángulo de la unión gastroesofágica se ve íntegro, no hay datos de filtración y ahorita te vamos a hacer la prueba del verde de indocianina para ver la perfusión de tu estómago y del tejido. Entonces, como puedes observar aquí, el verde significa la perfusión tisular y la vascularidad de tu estómago nuevo. Como vemos, está bien perfundido desde lo que dejamos de antro gástrico. Se ve la línea de grafeo hacia arriba. A nivel de fondo, vamos hacia lo que era el cuerpo. Podemos ver que hay una perfusión tisular y vascularidad adecuada, lo cual nos da otra pauta de seguridad, además de la prueba de metileno para diagnosticar lo que es una filtración. Sí. Como pudieron ver en esta imagen, ¿cuál es la utilidad del verde de indocianina? Pues identificar la irrigación sanguínea de la unión gastroesofágica para preservar ramas críticas, identificar áreas de isquemia posterior después de seccionar la línea de grapas, extraer la manga gástrica, ver si está adecuadamente perfundido, evaluar la línea de grapado para un sangrado activo. Y hay estudios en bypass gástricos, en pruebas de verde indocianina vía oral, diluidas en solución salina, que tienen una sensibilidad del 100% y hasta el 98%. Este detalle es interesante porque ellos hicieron prueba de azul de metileno, hicieron estudios varitados, hicieron el verde indocianina, y de los 95 pacientes, el azul de metileno salió negativo, o sea, no hubo filtración. Pero al hacer la prueba con verde indocianina, 4 pacientes salieron con filtración, ¿sí? Y les dieron unos puntos de refuerzo. Es un costo aceptable, tiene mayor uso en cirugía bariátrica revisional porque el tejido cicatriza, se inflama, es un poco más duro y las cargas de las grapas, que vamos a ver más adelante de acuerdo a los colores, no alcanzan a dar una hermeticidad correcta. Esto nos puede permitir actuar en consecuencia si hay una perfusión tisular real, si hay una integridad anatómica y si hay una viabilidad de la anastomosis. En cirugía colorectal, normalmente, si vemos el tejido que seccionamos está rosa, decimos que está perfundido, pero hay imágenes donde se ve que no hay una perfusión tisular real y a los 3-4 días se produce una isquemia. Entonces, debemos ser inteligentes en adaptar la tecnología que se va presentando. Sí. ¿El verde indocianina nos va a ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones? No, como no lo hace el azul de metileno ni el estudio varitado, pero creo que todos los estudios que tengamos a la mano, que podamos detectar esta complicación, se deben realizar. ¿Sí? Este video pues es una hernia yatal. Vamos a proseguir. ¿Sí? Todos esos detalles que comentamos sobre la simetría de la manga gástrica, la adecuada calibre del sondón, el adecuado respeto de la unión gastroesofágica, una antrectomía parcial adecuada.
El uso de la tecnología, optimizar los recursos, disminuye los riesgos de complicaciones. Los más frecuentes, pero muy raros, el traumatismo esplénico que produce un sangrado, disección de los vasos gástricos cortos que pueden sangrar, o la línea de grapa, si no hacemos una compresión de 20 segundos, 40 segundos o hasta un minuto, la línea de grapas va a sangrar. Y se puede hacer hemostasia con un punto o con un clip metálico. Lo que es la filtración, que es la complicación más temida que se da del 0 hasta el 8%, entre el cuarto y el 10º día, ¿sí? Porque tiene un impacto en el paciente, tiene un impacto en la familia, tiene un impacto en el cirujano, ¿sí? Se da en la unión gastroesofágica, el compromiso de la unión gastroesofágica. También se debe al fracaso del dispositivo de la grapa o una estenosis o torsión de la cisura angulares, ¿sí? Los pitfall o las fallas asociadas a las filtraciones del 2012 se debe dejar una manga en forma de L, S o reloj de arena o una forma de signo mayor o menor y no una forma correcta como una C invertida en forma de banana o de plata, ¿sí? Esto se debe al estrechamiento en las cisuras angulares, también se debe al nivel de la antrectomía y qué tanto fondo se dejó. Usar mayor línea de grapas y sobre todo usar la grapa correcta. El estómago varía de espesor, hay que usar las grapas correctas. La unión gastroesofágica es esta. Dejamos la orejita de perro como seguridad, que puede ser 5 milímetros, 1 centímetro o centímetro y medio. Es por eso que dejamos esa orejita de perro. Hay un estudio chileno, creo que es el único que hay todavía, de patología del grosor de la pared gástrica. Como vemos en el antro gástrico es de 3.4 milímetros. En el cuerpo es de 2.1 y en el fondo es de 1.7. Por eso ven el cambio de colores de las grapas de acuerdo a la marca que se usa. Pero es un dato muy interesante ver que la grapa verde tiene una altura de 4.8 milímetros, pero no cierra totalmente, cierra a la mitad o menos de la mitad. Y como vemos, el antro es de 3.4. Esto puede ser causa de un sangrado o de una filtración. Y así se va sucesivamente con el color recorriendo el material. Nosotros por eso usamos grapadora negra, tri-staple o triple grapado, ¿sí? En el antro, y usamos púrpura en toda la línea de grapas. Si es cirugía de conversión de una banda a manga, usamos grapa negra acá arriba, ¿sí? Ya depende de la técnica. El disparador endogeia universal es diferente al de tecnología tri-staple o triple grapado porque va acomodando el tejido al cerrar la grapadora de una manera uniforme, distribuyendo la presión adecuada, la perfusión adecuada y evita la corrugación del mismo, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque el ojo humano no lo ve, ¿sí? El ojo humano no lo ve y aunque la laparoscopía aumenta 10 veces, pues son micras que tampoco las vemos. Esto es la función de la grapa. Como pueden ver, se cierra el tejido, el estómago que va a quedar, que se va a resecar. La mordida reduce la fuerza requerida para la compresión del tejido y hace una difusión lateral de los líquidos, del edema o del aire que se puede encontrar antes de disparar. El mecanismo, como lo ven, vamos cerrando. Hay también automáticas, va disparando de manera horizontal, una tras otra, de manera coordinada, lo que es la primera, segunda y tercera línea de grapas. Esto que ven aquí como en forma de T es la navaja. Esta marca en especial, la ventaja es que la navaja viene en cada disparo. O sea, cada disparo tiene su propia navaja y corta el tejido. A diferencia de otras marcas, el disparador trae la navaja y es como si se le acabara el filo entre cada disparo. Y crea un corte simétrico e irregular. ¿Sí? Esta es la imagen de la sección de el antro gástrico. Como pueden ver, aquí dejamos entre 2.5 y 3 centímetros de antro. Tenemos una línea de grapeo tri-staple o triple. Podemos contar 1, 2, 3. 1, 2, 3 líneas de grapas para mayor seguridad y hermeticidad, pero dejando la perfusión tisular adecuada para que esto cicatrice. Tanto el estómago remanente que se va a quedar y el estómago que se va a extraer, ¿sí? Y a este nivel está la cisura angulares y uno se va dirigiendo hacia arriba de manera verticalizada.
Entonces, mensajes para llevar a casa de esta plática es: el cirujano debe tener un entrenamiento formal de alta especialidad en cualquier centro. Si es un centro de excelencia, mejor, por el equipo multidisciplinario y ver cómo trabajan las áreas afines. Estar certificado por el CONASEM, que es el Colegio Nacional de Especialidades Médicas, y el Consejo Mexicano de Cirugía General, que certifica al cirujano general, certifica al cirujano bariatra, certifica al cirujano de trasplantes, y así sucesivamente. Hay que hacer la mejor operación que podamos para nuestros pacientes. Realizar una manga gástrica simétrica, obtener de forma C invertida o en banana. Los detalles quirúrgicos realmente importan y hacen una gran diferencia, y esto se obtiene no con la experiencia, sino en el centro donde te formaste. Porque puedes empezar a operar, pero no lo estás haciendo bien. Optimizar recursos para menor riesgo de complicaciones. Sobre todo, pues actualmente se ha industrializado mucho esta cirugía y hay paquetes súper económicos donde pues hay que desconfiar por el material y la calidad del que se va a usar. Se piensa que es una cirugía sencilla y fácil, lo que hace que cirujanos generales sin entrenamiento formal, son alta especialidad de 1 año en cirugía bariátrica, se atrevan y atribuyan esta cirugía por ser no demandante. Pero como vieron, existen muchos detalles. Ha sido condenada como causa de reflujo, sin embargo, esto concierne y varía de cirujano a cirujano, y este es un tópico totalmente diferente que se puede abarcar 1 o 2 horas discutiendo sobre él y nunca se va a llegar a ningún acuerdo. Y sobre todo, no todos los pacientes son iguales. La anatomía, la irrigación, la calidad del tejido y la edad. Aquí podemos ver mangas gástricas asimétricas que todavía lo suben a las redes sociales como trofeos. Y se puede ver la torsión desde la línea inicial de la cisura angularis, cómo va girando sobre su propio eje, ¿sí? Y esto, pues, es una torsión inadecuada por una tracción de pared anterior y posterior de estómago inadecuado, lo cual aumenta el riesgo de complicaciones como filtración o reflujo, ¿sí? Entonces, todos estos detalles tienen que influir en esa cuestión. Hay cirujanos que dicen, no, pues es que se quedó torcida porque tiene la forma de la hélice de un ADN y que no hay una asociación de cómo queda el estómago por fuera a cómo queda por dentro. Pues sí, aquí en una tomografía en 3D, en una volumetría gástrica, podemos ver una manga normal, podemos observar un diámetro del esófago normal, podemos ver la muesca del diafragma donde se une el esófago con el estómago, podemos ver la cisura angularis, ¿sí? Y podemos ver la muesca del píloro. Y en los estómagos que salen torcidos o girados por una mala calibración, una mala tracción, pues se ve una estenosis, esófago, estómago está dilatado, y en lo que era el antro, pues una estenosis, estómagos girados o irregulares asimétricos, torsiones completamente. Hernias hiatales se identifican y no las reparas. Esto es muy importante. Depende de qué tanto busques la hernia hiatal durante la cirugía, va a ser las que vas a encontrar. ¿Sí? Asimétricos, pues aquí no hubo prácticamente una resección adecuada y un fondo bastante grande con un cuerpo calibrado y un antro calibrado, pero esto cambia las leyes de presión intragástrica provocando las complicaciones que mencionamos. Entonces, los objetivos de una buena técnica son los beneficios máximos con mínimos riesgos, y esta frase del doctor René Valoro, que es un cirujano argentino cardiotorácico que hace bypass gástrico, tiene toda la razón. En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. Y pues las complicaciones son estas: filtración, que es la más temida, impacta a la familia, impacta al paciente, impacta al cirujano, y son de difícil tratamiento porque tienen una larga evolución. Pueden tardar hasta 1 o 2 meses en cerrar, de acuerdo a la magnitud de la apertura, en el tiempo que lo hizo, la cantidad de diseminación, y pues ya los tratamientos son muy variados. ¿Qué causa la estenosis o el giro de ese estómago? La posición del agrapo del staple. Como podemos ver, hay una mala tracción, la sonda orogástrica está verticalizada, no sigue hacia acá
a descansar en el antro gástrico o hacia el píloro está completamente verticalizada, cambiando las fibras, y él mete la grapa de manera contraria al sentido de las fuerzas. Y esto pues da náuseas, reflujo, disfagia, cialorrea, y aquí se puede ver en una imagen varietada lo que es una estenosis. Y pues hay diferentes tratamientos, que eso es un tema ya de otra cuestión. Y la primera causa de mortalidad en los pacientes de cirugía bariátrica, aunque es bajo, pues viene siendo la tromboembolia, por lo cual se toman medidas preventivas al bajar de peso, usar anticoagulantes previa cirugía, después de cirugía y al alta. ¿Sí? Y pues con esto damos por terminado lo que es la plática. Doctor Eduardo, muchísimas gracias, súper interesante. A ver, ya tenemos aquí varias preguntas. Dice el doctor Ulloa desde Campeche, hermana, saludos. Karina Flores dice, de acuerdo a su experiencia en la cirugía de manga gástrica, ¿cuál ha sido el riesgo que más ha observado en los pacientes? A ver, ¿puede repetir la pregunta, por favor? De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el principal riesgo que presentan los pacientes? El principal riesgo que pueden presentar los pacientes es una mala preparación. Un paciente que vemos en consulta se tarda 21, 28 días en operarse porque el paciente tiene que bajar el 10% del exceso de peso, crear un hábito alimenticio, establecer horarios de comidas con colaciones, porque es la manera nueva en la que va a comer después de una cirugía. Para empezar, ya no van a mezclar líquidos con sólidos, esto cuesta bastante trabajo, y tiene que acostumbrarse a la pauta evolutiva de la dieta. ¿Sí? Ok, sí, adelante. También tiene que ver al psicólogo para ver si hay trastornos de alimentación, y sobre todo, el mayor riesgo es un paciente mal preparado. He escuchado a veces cirujanos que operan bastante como si fuera maquila y dicen, me tenía que pasar, el que no opera no le pasa. En realidad, esto no debe ser 100% real porque es un paciente que tú escoges, es un paciente que tú preparas y te armas de todos los materiales y tecnología que hay para disminuir estos riesgos al mínimo, como lo que es una cirugía de vesícula. Excelente. A ver, Karina Flores dice, ¿cuántos kilos baja el paciente que se somete a la cirugía de manga gástrica? Sé que depende de cada paciente, pero ¿qué promedio? En promedio puede bajar de 3 a 5 kilos los primeros 7 días, baja entre 7 y 10 kilos al mes, contando los que ya bajó, y a los 2 meses baja entre 3 y 15 kilos. Pero el objetivo es que baje la mitad del exceso de peso en un tiempo de 6 meses a 12 meses y la otra mitad en 18 meses o hasta 24 meses. La baja de peso debe ser paulatina y con cuidado. Dice, para el cáncer de estómago, esta es una buena opción como cirugía, o no se debe realizar esa cirugía cuando ya está en fase terminal. Nos preguntan desde Facebook. Bueno, es muy diferente decir cáncer de estómago en fase terminal. La cirugía bariátrica está contraindicada cuando hay un padecimiento oncológico, más sin embargo, el punto que toca ahí es muy importante. Pacientes que tienen carga genética para cáncer de estómago, se hacen, en todos nuestros pacientes hacemos una endoscopía digestiva alta con biopsia para ver las células, ver si hay Helicobacter pylori o no. Y si los pacientes están sanos, se les hace una manga gástrica. Si tienen factores predictores de cáncer de estómago, se hace un bypass gástrico resectivo. Excelente. Dice, bueno, pues hay muchas felicitaciones de María Carmen Sauceda, de Jaime Matus, Miguel Ángel Córdoba, Sahara Servín, la doctora Froilán, por supuesto. Dice Paul Valdés también. Nos preguntan, a ver, aquí mismo en Facebook nos dicen, la manga gástrica es menos efectiva que otros procedimientos. No sé si es afirmación o pregunta. ¿Usted qué opina? Bueno, los costos, en promedio, los costos de una manga gástrica de un material de calidad en una clínica con todo lo necesario, alrededor es entre 100 o 150,000 pesos, ¿sí? ¿Y cuándo desconfiar de los precios bajos? Una manga que esté en 60, 90,000 pesos, hay que desconfiar sobre todo del material de grapeo. La marca, si son clonados, si son de mercado negro, ¿sí? Son muchos detalles. En la clínica, a veces los paquetes en las clínicas determinan la administración de medicamentos a ciertas horas
y el paciente puede tener una molestia mínima y no se le pasa otra dosis, puede sentir náuseas. Entonces, son medidas un poco, pues no hay ética en el sentido de la palabra, porque el paciente no tiene por qué sufrir una cirugía. O sea, tiene que sentir unas molestias mínimas, pero no sufrir. Ok, a Y ver, sí. puede checar lo de desconfiar de un cirujano bariatra. Ustedes pueden checar en la página del CONASEM qué cirujano bariatra está certificado, y también en páginas internacionales como SAGES o en el Colegio de Obesidad, de Cirugía Bariátrica y Metabólica, pero sobre todo influye dónde estudió, dónde se formó. Excelente. A ver, doctor, hay varias preguntas. Eh, a ver, voy a terminar primero. Esta dice Adolfo Pozos, ¿qué marca es la que recomiendas? Yo me formé con Covidian, ¿sí? Y esa es la que uso, Covidian reforzada o Covida normal, pero siempre con el triple grapeo. Hay ¿Qué? diferentes marcas, Johnson y Johnson, hay Waston, hay Feng. Ok, Todas las marcas son buenas, pero depende de la experiencia y dónde te formaste a lo que te apega. exacto. La doctora Teodula manda saludos desde la Ciudad de México. Dice, los pacientes con cirugía de manga gástrica, ¿qué porcentaje presenta problemas de desnutrición? El porcentaje de nutrición es muy bajo, viene siendo el 0.04%, pero influye mucho la dieta posoperatoria. ¿En qué sentido? Los pacientes tienen prácticamente un estómago nuevo, que no van a digerir bien los alimentos, y evolucionan de líquidos claros, líquidos completos, papilla chirria, papilla normal. Para eso está la nutrióloga, para que le administre bien las proteínas, carbohidratos, grasas, y no pase esto. Hay pacientes que asocian que están bajando mucho de peso y les va bien porque están comiendo menos, y a la hora de entrar a una dieta normal sienten el miedo por reganar de peso y dejan de comer. Ese es otro factor de riesgo. ¿A partir de qué edad pueden realizarse este procedimiento? La manga en las guías a nivel internacional son de los 18 a los 70 años, pero hay pacientes que se operan desde los 14 hasta los 75 años, solo que ellos ocupan un protocolo más estricto de seguridad. De acuerdo. Muy buen tema. Gracias por compartir sus experiencias de la doctora Teodula, el doctor Ángel Medina Centeno también, Itzel María Fuentes, Adolfo, ya comentamos, Kitzel Estrada. Yo sí tengo una pregunta más, doctor. A ver, la fuga gástrica es una complicación. Esto se origina, puede atribuir a mala técnica, paciente, la grapa, o cuál es el origen. Bueno, como aquí es una cuestión médico-legal, es multifactorial. Influye la sonda de calibración que vas a usar, influye el grosor de la grapa que vas a usar en la zona adecuada del estómago, como lo vimos en los colores. Depende de qué tanto se cuide o no el paciente después de la cirugía, porque hay pacientes que se sienten muy bien y cambian la densidad de los alimentos. Y hay pacientes que reciben poca irrigación sanguínea en la zona, o hay isquemias transitorias, lo que hace que no cicatrice de manera adecuada. Entonces, Excelente. perdón, es muy difícil establecer, hasta la fecha no está esclarecida la causa de la filtración, Ok, pero dentro de los primeros 3 días sí está demostrado que es por una falla en la técnica quirúrgica, que puede ser la falla de la grapadora, pero se puede documentar en el video grabado que hiciste, la prueba de azul de metileno, que está en la prueba de azul de metileno que hiciste en el video, y el control postoperatorio de una de las imágenes seriadas. sí, exacto. Lo que pasa es que a veces que hacen la prueba ya sale bien y a pesar de eso hay fuga posterior. Exacto. Entonces, el punto de referencia ahí es que después del tercer o quinto Bien. día que aparezca la filtración, se debe a cuestiones de la perfusión tisolar, pero no es algo que esté A ver, evidenciado a ver, científicamente. a ver, antes de las demás preguntas, una mía, doctor, otra mía, a ver. eh, Usted comentaba que hay un índice de masa corporal para ser candidato a esta cirugía. ¿Usted qué opina de eso? Porque la Corte estableció que no debería de haber un índice de masa corporal, que podía haber gente que no estuviera en ese índice de masa corporal que requería la cirugía gástrica. ¿Usted qué opina? Ah, ya Exacto. hasta se movió, doctor, ya hasta se emocionó. Eso tiene respuesta. A El ver, índice de masa corporal es una medida en general para clasificar nada más el grado de obesidad, para ver en la manera que la vas a tratar, pero no significa que el grado 6 sea más mórbido
que el grado 1. Hay pacientes como los asiáticos que son más chaparritos y más delgados, donde ellos bajaron su índice de masa corporal al de nosotros o al de Europa o el de Estados Unidos. Entonces, aquí otra medida importante es la cintura, mayor a 88 centímetros en mujeres y mayor a 112 en hombres, y medir la composición corporal. Eso es lo más importante. La grasa visceral, lo normal es de 6 al 12%, y la grasa periférica en mujeres debe estar en 35 y en hombres debe estar en 30. De ahí hacia abajo es lo normal. Si rebasan esas medidas, son candidatos a cirugía bariátrica. ¿Con qué tiempo con quién tiempo se debe preparar antes de la cirugía con psicología y nutrición? Yo en el centro donde me formé eran de 21 a 28 días. Yo me formé en Clínica Las Fondes de Santiago de Chile, bajo la tutela del doctor Maxwell Berry, Patricio Lamosa y el doctor Urrutia, que son referencia a nivel mundial. Y ellos estandarizaban de 21 a 28 días. ¿Por qué? Para establecer un hábito alimenticio, respetar horarios y colaciones. Okay. Que bajaran el 10% el exceso de peso y la asesoría por la psicóloga. La doctora Froilán dice, al hacer el disparo con la grapadora y grapar la porción u órganos cercanos por accidente o falla de la grapadora, o sea, ¿sí pasa o no pasa? Cuando pierdes la visión de la pantalla y metes una pinza o el disparador sin la medida necesaria, puedes lesionar un órgano sólido o hueco adyacente. Si alguien que está circulando en la sala pasa un accidente, te golpea o te empuja, puedes puncionar o lesionar cualquier órgano sólido o hueco. Cuando el paciente que se sometió a una manga gástrica aumente o bajar 5 a 10 kilos, ¿corren riesgo de descompensación? No, la baja de peso, que como es paulatina y progresiva, no hay un riesgo de descompensación. Sí, los primeros 7 días, como son líquidos claros, no hay tanta carga de carbohidratos. Pueden sentir hipotensión ortostática o bajones de energía. Ok, la doctora Torreblanca, ¿cuántos kilos o qué porcentaje debe de bajar un paciente para ser sometido a la manga? Nosotros en nuestro equipo recomendamos el 10%. Significa, si tiene 50 kilos arriba, debe bajar 5 kilos antes de la cirugía. Si tiene 30, pues 3. Si tiene 60, pues 6. Excelente, pues también felicitaciones de Karina Reyes, de la propia doctora Teodola, Ángel Medina Centeno, Itzel María Fuentes, Ángel Medina Centeno, y doctor Eduardo, como siempre, muchísimas. Yo tenía muchas más preguntas, pero se nos comió el tiempo. Ahí está resolución de la Corte muy interesante de temas de la estandarización de los procesos de cirugía bariátrica, en qué casos sí, en qué casos no. El tema del equipo multidisciplinario. Pero bueno, será seguramente en la próxima ocasión que lo veamos. Doctor Eduardo, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su participación y a todos ustedes que se hubieran conectado. Yo les recuerdo que esta plática está grabada, que ustedes pueden volverla a ver en YouTube, teclean Medical Legal Center y acuérdense que está lunes, martes y miércoles, lunes teoría del caso, podcast martes, miércoles masterclass y en unos momentos ya la tendrán allá arriba para que puedan por favor compartirla. Doctor Eduardo pide que se la envíen para que usted también la comparta y más gente esté conectada. La doctora Rosa Salves de Tijuana le manda saludos. En general, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes en una más teoría del caso. Va a estar bueno. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.
Bye.